Bien, agradezco yo la invitación y me da mucho gusto haber venido temprano para escuchar a la doctora Evangelista. Y doctora, le invito a mi hospital, por favor, para que le hable a nuestros cirujanos y a nuestros pediatras la posibilidad que la radiación ionizante va a generar free radicals y esto va a comprometer, aunque no creamos, la salud de los niños. Que repetimos placas cada 48 horas en niños que no debieran de hacerse, ¿no? Entonces, cuando el diagnóstico de neumonía, por ejemplo, el de asma, son diagnósticos que son clínicos y de bronquiolitis también. Entonces, esa es una preocupación. Me alegro de haberlo escuchado, doctora. Muchas gracias. ¿Ah? Y me hizo recordar también que cuando era externo, sacamos 2 baldes de quistes hidatídicos a una sola persona, ¿no? 2 baldes llenos. Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema que realmente no llama mucho la atención, desgraciadamente. Si podemos pasar a la siguiente. Y quisiera dejarles una frase de Ramos Galván. Ya, gracias. De Ramos Galván, un pediatra mexicano muy conocido a nivel mundial, que dijo: el hambre cuando es aguda genera guerras, pero cuando es crónica genera esclavos. Y me gustaría que piensen sobre esa frase, que la vamos a retomar después. La siguiente, por favor. Perdón, esto es... Entonces, Ramos Galván también dijo esto en el 68. Nuestro rol, los que trabajamos con niños, es acompañar al niño en su proceso de humanización. Entonces, el pediatra ha pasado de ser no solo un médico, sino un cuidador de niños. Y todos aquellos que se dedican a atender niños, no solo deben de atender patologías, sino cuidar niños además. O sea, el término es mucho más extenso de lo que creemos cuando se hace pediatría. En 1900, aproximadamente, la expectativa de vida al nacer era de 32 años. Ah, ya, es que soy hiperkinético. Entonces, la expectativa de vida era más o menos de 32 años en el mundo para la mujer y de 34 para el hombre, y en Estados Unidos era más o menos de 48. Entonces ahora nuestra expectativa de vida acá es más o menos los 70 y en Europa es más o menos 10 años más. Y probablemente esto tenía que ver con los conocimientos que se tenían entonces. Y entonces Hopkins, en 1906, él había entendido que cuando uno come, no solo está comiendo carbohidratos, lípidos y proteínas. Y como dice, los alimentos tienen muchas moléculas más que no tenemos ni idea de lo que hacen, pero que hacen que son importantes para la nutrición. Entonces, este es un mensaje importante que nos dan porque ya están avisorados no solo vitaminas, sino micronutrientes y otros elementos que probablemente no conocemos que vienen en los micronutrientes. Y el otro aspecto importante, dijo que nuestra evolución nos ha hecho entender de que el ser humano está adaptado para vivir tanto de alimentos animales como vegetales, y eso lo debemos de tener en cuenta. Entonces aquí tenemos algunos datos epidemiológicos, algunos recientes, que hablan de la nutrición crónica en el Perú, y vemos que definitivamente esto ha aumentado, ¿no? Y probablemente es más. Y la anemia es un problema serio, que es un problema aparte que debiera de tocar, si bien el doctor Duta dice que se tocará en algún otro momento, me parece muy bien. El gran problema es que tenemos algunas dificultades con la definición. Tenemos ahora definiciones operacionales como niño eutrófico con anemia, niño eutrófico sin anemia, y eso me parece no tan adecuado en función a los conceptos que tenemos actualmente, ¿no? O sea, tiene peso y talla normal, pero está anémico. Entonces, y aparentemente no es un niño desnutrido, solo que tiene anemia. Y esto realmente no es así. Entonces, veamos lo que dice esta literatura, que es del 2021, y dice: cuando hablamos de desnutrición nos referimos a cualquier desviación del estado óptimo de nutrición, sea por exceso o por defecto. Y hay que recordar que no existe unicarencia, existe pluricarencia cuando de nutrición se trata. Las únicas unicarencias que hay son genéticas, o una muy rara que es la enfermedad de Keshan o Keshan, como quieran llamarla, que es un problema nada más de que en Keshan, en la China, no hay un oligoelemento en el suelo y por lo tanto las plantas, los animales, ¿no? El selenio específicamente,
cuando se alimentan no tienen selenio. Por lo tanto, cuando el ser humano, los niños de esa localidad comen, van a comer todos los nutrientes, pero no selenio. Y la expresión clínica de eso es miocardiopatía, más o menos, o problemas en las defensas antioxidantes, infecciones frecuentes, en el de Cushing-Beck, que es el homólogo que se presenta en adolescentes que tiene que ver con trastornos articulares. Después tenemos algunas otras, como Wilson, que tiene que ver con el cobre, o Menkes, que también tiene que ver con el cobre, que son problemas genéticos, pero que son raras, pero por lo demás son pluricarencias. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros consumimos un alimento, por ejemplo, comemos carne, no es que la carne solo tiene fierro, la carne tiene todos aquellos elementos los cuales está constituido un mamífero. Por lo tanto, si no comemos carne, no estamos comiendo todos esos elementos, y no solo el fierro, ¿no? Cobre, zinc, calcio, etc., etc., y debemos de pensar así. Bien, entonces, ¿qué cosa es un nutriente? Cualquier especie química que al ingresar al organismo va a proporcionar la energía necesaria para que la célula pueda crecer, desarrollar y mantenerse de manera óptima. Pero, ¿cuál es el problema cuando uno deja de comer? De que la célula no va a tener eso. Y cuando uno está enfermo, que la energía que se requiere ya no se va a usar para crecer y desarrollar, sino se va a usar para confrontar la enfermedad. Entonces, cualquier enfermedad en el niño, por más mínima que sea, yo soy uno de los que creen que sí va a afectar su crecimiento y desarrollo. Y el otro aspecto importante es que cada nutriente cumple un rol estructural y funcional. O sea, no hay uno que no sea así. Todos tienen ese rol, por más que se encuentre en cantidades muy pequeñas. Entonces, el FELAMPE, que es la Federación Latinoamericana de Nutrición en Pediatría, establece que el estado nutricional es un balance entre los nutrientes que ingresan, cómo se absorben estos, cómo se metabolizan, ¿no? Las necesidades que tiene el organismo y la interacción con el medio ambiente. Y esto es fundamental porque actualmente el criterio de pobreza se define también de una manera diferente. Entonces, esta sociedad americana, cuando define la parte de desnutrición en pediatría, la define en 5 parámetros: los antropométricos, la parte de crecimiento, la cronicidad de la desnutrición, la etiología y la patogenia, y los resultados funcionales o sobre el desarrollo. Bien, entonces aquí tenemos esta definición del 2013 y dice desequilibrio entre los requerimientos de nutrientes y la ingesta. Y esto es interesante porque si definimos al niño, el niño es un ser humano en crecimiento y desarrollo continuo. Y entonces eso quiere decir de que en diferentes etapas de la vida del niño su crecimiento va a ser diferente, su desarrollo también y sus requerimientos van a ser diferentes. Entonces esto ya hace un poco difícil establecer criterios de nutrición, de desnutrición en niño y también el manejo, definitivamente. Pero lo que sí es cierto, y esto lo demuestra un premio Nobel, ¿no es cierto? Konrad Lorenz, cuando demuestra, porque antes creíamos que lo importante para crecer era el nutriente y lo importante para desarrollar era el estímulo. Konrad Lorenz demuestra que no es así, de que el crecimiento, la nutrición afecta también el desarrollo y viceversa. O sea, alguien que no come bien, su desarrollo también va a estar afectado. Y viceversa también. Alguien que no está bien estimulado, su crecimiento también se va a afectar. Entonces, pero también lo importante de esta literatura es que define de que la desnutrición tiene que ver principalmente con un aporte insuficiente de nutrientes. Entonces, cuando hablamos de desnutrición, la desnutrición primaria es la más importante, cuando no se está ingiriendo nutrientes adecuadamente. ¿Y por qué va a ocurrir? Deficiencia global de nutrientes, como digo, es la parte más importante. La deficiencia de nutrientes específicos, como mencionaba, es una condición rara, no es una condición frecuente, ¿ya? Eso es raro. Y así que cuando nosotros tenemos un paciente que tiene anemia, probablemente tenga deficiencia de muchos otros oligoelementos también, solo que no los dosamos. Y estamos creyendo que porque le damos sulfato ferroso va a mejorar. Y no es así, tampoco, ¿ya? Yo desde que, y creo la doctora también, es de mi época, ¿no es cierto? Veo al doctor acá, estamos dando sulfato ferroso desde que éramos alumnos y la anemia está igual o peor, ¿no? Y esto es algo que tenemos que reflexionar seriamente. Y entonces, ¿cómo se define pobreza?
Esto fue publicado en Europa y cuando hablamos de pobreza, pobreza no es solo que tengamos el sueldo básico menos del sueldo básico. No es una cuestión monetaria solamente. Pobreza tiene que ver que cuando yo, aun cuando tenga plata, no puedo acceder a alimentos de calidad. Aun cuando yo tenga plata, no puedo acceder a educación de calidad. Cuando yo tengo plata, no puedo acceder a esparcimiento de calidad. ¿Y cómo puedo yo desarrollar si no tengo un esparcimiento de calidad? Si no tengo la posibilidad de ir a museos, si no tengo la posibilidad de ir a parques, si no tengo parques cercanos a mi casa. Entonces no solo se trata de tener plata y tener casa. Pobreza es mucho más que eso. Y de esto adolecemos la gran mayoría de los peruanos, incluyendo los que vivimos en zonas urbanas. Y eso nos tiene que hacer reflexionar. Entonces las consideraciones clásicas están basadas en, generalmente decimos, el marasmo y el kwashiorkor, ¿no? Es una clasificación clásica en la cual estamos viendo nosotros lo extremo de la desnutrición. Marasmo y kwashiorkor no son nada más que las dos caras de una misma moneda. Es lo mismo, solo que uno es el niño pequeño, que es el marasmático, el que está recibiendo algo de proteína a través del pecho de la madre, y luego viene el niño desplazado, que deja de tomar el pecho de la madre, kwashiorkor, del ga africano, que significa niño desplazado, ¿no? Ya no recibe el pecho de la mamá, empieza a recibir puros carbohidratos, ¿no es cierto? Y entonces empieza a hacer edemas. Entonces, pero realmente son dos aspectos de la misma realidad, donde el problema fundamental es el daño en sistema nervioso central. Y el problema de la desnutrición es ese, daño en sistema nervioso central. Y ese es el mensaje que les quiero dar, sobre todo. Entonces, desde el punto de vista del tiempo, la ASPEN clasifica en aguda y en crónica, teniendo en cuenta que la crónica es aquel que tiene un problema nutricional durante 3 meses o más. Y ahí pues se va a afectar la talla. Entonces la talla para la edad no corresponde, ese es un niño desnutrido crónico, pero repito, esa es la expresión máxima. En cambio, la aguda, estamos hablando de que es el peso el que no corresponde para la edad, y usualmente esto ocurre frente a enfermedades, ¿no? El niño cuando está enfermo baja de peso y no tiene una edad, pero eso es fácilmente recuperable. En cambio, en la crónica no. La crónica no. Y recordarles que la recuperación del estado nutricional solo se puede dar hasta los 2 años de edad. Después de los 2 años de edad ya no podemos recuperar. Lo único que se va a ganar es grasa y músculo. Antes de los 2 años quizás podamos recuperar algún otro tipo de tejido, especialmente el nervioso. Pero después de esa edad es muy difícil, ¿ya? Y luego les contaré una experiencia que se hizo hace bastante tiempo. Entonces, desde el punto de vista de la etiología, entonces la desnutrición sigue siendo, la primaria es la importante, es decir, porque no se consume alimento. Después hay algunas que están relacionadas a enfermedades, secundaria a una enfermedad, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de diarrea aguda infecciosa, tenemos algunos organismos que dicen que el niño tiene diarrea, no porque sea desnutrido, sino es porque hay algún otro problema por ahí, y lo que es cierto es que el niño hace diarrea porque está desnutrido. El niño hace neumonía fácilmente porque está desnutrido. Entonces la desnutrición, que es un problema de salud pública, que no lo vamos a solucionar nosotros, igualmente la neumonía, la diarrea aguda infecciosa, la anemia, son problemas de salud pública, y la solución no va a depender solo del médico. Así que si creemos nosotros que lo vamos a solucionar, por favor, ¿no? Eso creía yo cuando era alumno de medicina. Eso no va a ser posible y más bien vemos que ha aumentado. Y la otra es la relacionada con enfermedades, donde propiamente por la enfermedad van a haber algún tipo de problemas como la hiporexia, etc., ejemplo, la fibrosis quística, ¿no? Donde ya hay un problema desde inicio genético, donde el niño no va a tener apetito, no va a crecer, no va a desarrollar, etc. Entonces, ¿cómo tenemos que detectarla, ¿no? Mis profesores me decían, los ojos no ven lo que el cerebro no piensa, ¿no? Entonces, primero tenemos que pensar, porque por más que esté allí el cuadro clínico, si no lo pensamos, no lo vamos a diagnosticar. Entonces, primero tenemos que pensar en ella. Entonces, lo que se dice ahora, lo que hay que hacer es un cribado nutricional, un screening nutricional, una historia clínica nutricional, es lo que se tiene que hacer. Entonces, la historia clínica nutricional
para que sea efectiva tiene que ser un método sencillo, rápido, fácil de aplicar y debe de hacerse dentro de las primeras 24 a 48 horas del paciente. Hay una gran cantidad de estas, todas más o menos se enfocan lo mismo. Tenemos algunas que son validadas acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, el STAM primero hacen su diagnóstico en el cual se preguntan si el niño tiene algún problema de consecuencia nutricional y se responde en función a una puntuación. Luego, respecto al aporte nutricional, también se da una puntuación. Luego, el peso y la talla, en función a percentiles, se da una puntuación. Y entonces, luego, se tiene en cuenta esa puntuación para ver si existe un riesgo global de desnutrición. Entonces, el riesgo elevado tiene igual o más de 4 puntos, ¿no? Riesgo intermedio, 2 a 3 puntos. Riesgo bajo, 0 a 1. Y luego viene el plan asistencial para el riesgo elevado, riesgo intermedio y riesgo bajo. Si estuviéramos en otro país, probablemente pudiéramos seguir este esquema. ¿Por qué? Porque eso significa que el niño va a tener que comer, el niño va a tener que ser monitorizado. ¿Quién le va a subvencionar el alimento? ¿Quién va a hacer que se mantenga eso? Entonces no tenemos instituciones para eso. Yo recuerdo que hace mucho tiempo el Instituto Nacional de la Molina les enviábamos los niños desnutridos, pero eso ya no va más desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, las mediciones antropométricas. Entonces, aquí es importante. Hay que recordar, en principio, que el niño es un ser humano en crecimiento y desarrollo continuo. Y crecimiento es hiperplasia e hipertrofia. Crecimiento no es peso y talla. Entonces, un niño puede tener un cerebro que pesa 800 gramos y el otro también, pero uno tiene más neuronas que otros. El otro tiene más conexiones que el otro. Y entonces eso no evalúa el peso y la talla, pero es una idea de cómo puede estar el niño. Por lo tanto, hay que hacerlo bien. Tenemos que saber también que nuestra balanza, cuando es buena, discrimina solo 10 gramos. Por lo tanto, si yo tengo un niño que pesa 3 kilos y lo peso otra vez y me pesa 3,10, puedo decir que sí ha subido. Pero si me pesa 3,09, no puedo decir que ha subido, ¿verdad? Porque la balanza, su discriminación es más o menos, cuando es buena, es más o menos de 10 gramos. Entonces, todo lo que sea más de 10 gramos, yo solo lo puedo considerar como ganancia ponderal, si no, no puedo considerarlo como tal. El otro aspecto importante es el índice de masa corporal, que con esto estábamos diagnosticando obesidad de manera frecuente y común, pero este año en el Lancet ha salido publicado, ¿no es cierto?, de que cuando ya no se puede hacer diagnóstico de obesidad solamente con índice de masa corporal. Ahora se tienen que usar 5 parámetros para hacer el diagnóstico de obesidad, ¿no? Es más, ahora sabemos de que hay gente que es obesa de su medio interno, aún con índice de masa corporal normal, ¿no? Y entonces el perímetro abdominal va a ser importante, los estudios de medio interno van a ser importantes. El perímetro del brazo medio superior todavía es importante en estos casos para ver el estado nutricional. Tenemos cintas para medir ese perímetro que tienen un color verde, rojo y amarillo, que nos van a indicar cómo está el estado nutricional del niño en este caso. La evaluación clínica. Esto sí es un problema porque mi hospital es un hospital de nivel 3, especializado. Sin embargo, uno tiene que estar corrigiendo a cada rato a los internos, a los residentes. ¿Por qué no me has puesto que este niño tiene signos carenciales de piel y faneras? ¿No ves que su cabello no tiene brillo? ¿No ves que su piel está seca? Eso es desnutrición crónica, ¿ya? Y eso no colocamos en las historias clínicas. Y cuando colocamos eso, yo ya estoy advertido que este es un niño que probablemente se pueda complicar más. Y entonces tenemos que hacer, ver eso. Y definitivamente cuando ya tiene el cabello que no le brilla, la piel está seca, pues es un niño que está seriamente... Y bueno, y si es un niño apático, peor todavía, ¿no? Todos esos son signos que indican desnutrición crónica. Los edemas, ¿no?, que se ve específicamente en el kwashiorkor. Aquí hay un error, no es de desnutrición aguda grave, es de desnutrición crónica grave, ¿ya?, por si acaso. Y la otra cosa importante es la historia de dieta y pérdida de peso. Y usualmente vemos en las historias dieta, a predominio de carbohidratos. Dieta adecuada. Yo no sé cómo sacamos que la dieta es adecuada, ¿no? Entonces, cuando es tan difícil hacer una historia dietética. Los análisis de laboratorio, y aquí estamos peor todavía.
porque solo dosamos, ¿no es cierto?, hemoglobina y proteínas totales y fraccionadas, algunos piden, otros no, ¿no? Pero no tenemos prealbúmina, y la prealbúmina es un valor importante para indicar desnutrición, ¿no? ¿Y por qué no? Porque cuando nosotros vemos las proteínas plasmáticas, realmente decimos proteínas totales, decimos albúmina, globulina, ¿no? Usualmente la albúmina es la proteína cuando se encuentra en mayor cantidad, es la que fácilmente podemos dosar, y luego viene la globulina. Pero hay una serie de proteínas que debieran de ser dosadas, sobre todo cuando queremos establecer nutrición, como podemos decir la prealbúmina, la transferrina, que no se dosa sino más, la ceruloplasmina, que tampoco se dosa sino más, pero todas estas proteínas tienen algún oligoelemento, ¿no? El dosaje de cianocobalamina para ver por lo menos la cantidad de cobalto que tiene este paciente. Como nada de eso dosamos, basamos nuestro diagnóstico solo en la hemoglobina. Lo curioso de esto es que la hemoglobina es una proteína, y todos sabemos eso, que es una proteína de estructura cuaternaria, es una macromolécula que tiene 4 átomos de fierro. Y si decimos nosotros que la desnutrición viene, o la anemia estaría en que, porque no está consumiendo esa proteína, ¿por qué le damos solo el metal? ¿Por qué damos solo el metal cuando el problema es la proteína que está faltando? ¿No? Y esta es una cosa que debemos reflexionar. O sea, ¿cómo el sulfato ferroso va a hacer que se cree la hemoglobina? No es así. Y esto tenemos que reflexionarlo seriamente, por eso digo, no es algo que lo vamos a solucionar nosotros, pero tenemos que pensarlo seriamente. Y ahí tienen los valores ustedes, ¿no? El zinc, por ejemplo, tampoco dosamos, y sabemos nosotros que se encuentre, tenemos 2 gramos de zinc corporal total en todo el cuerpo, los adultos. Es un oligoelemento que se encuentra en todas las células, especialmente en la de crecimiento rápido, cabello, piel, gónadas, etcétera, ¿no? Y que en los niños, por ejemplo, que tienen diarrea y desnutridos fácilmente, hacen pues eritema del pañal y muy fácilmente se contaminan con hongos, ¿no? O sea, porque hay deficiencia pues de zinc, ¿no? El zinc tiene que ver con proteínas que tienen que ver con la replicación del DNA, por eso está en las células de crecimiento rápido. Bien, entonces, ¿la desnutrición realmente es una enfermedad o es un problema de adaptación? Y esto es lo que decía la doctora Armida Quiñones, y yo secundo eso. Soy la Armida Quiñones Guzmán, ¿no? Hemos celebrado su fallecimiento hace poco ya, ¿no? Hace como 10 años aproximadamente, y ella decía esto, y lo quiero rescatar, que el no ingreso del nutriente a un organismo que esté en crecimiento y desarrollo es una agresión. Es una agresión. Y esa agresión va a generar una respuesta. Y todos sabemos eso, que cuando tenemos una agresión hay una respuesta del organismo. ¿Y cuál es la respuesta que va a dar? El adaptarse a esa nueva situación de desequilibrio, que es el no tener los nutrientes. Entonces, ella refería que probablemente la desnutrición tenga que ver con estos 2 aspectos, adaptación y enfermedad, ¿no? Entonces, veamos quién es el desnutrido. Entonces, vamos a hablar del extremo, ¿ya? Y esto es importante porque yo me considero que soy desnutrido, ¿ya? Por si acaso. Para mí esto es muy importante entenderlo. Yo sé que soy un ser humano desnutrido. Entonces, si yo le pregunto a alguien, ¿no?, de qué color es la chompa que tiene la doctora ahí, me va a decir roja, ¿no? Si yo busco otro rojo como el que está al fondo, y rojo, pero son rojos diferentes. El rojo tiene un espectro increíble, como cualquier color, ¿no? Y yo solo puedo determinar cuando comparo, si no, no puedo. Entonces, la desnutrición es igual. Tenemos el desnutrido que todo el mundo lo conoce, que es el que vamos a hablar, y tenemos el desnutrido que pasa como normal. ¿Ya? Ahí estoy yo, ¿no? Y que nadie lo ve, ¿por qué? Porque es profesor universitario, pues, ¿no? ¿No? Porque aparentemente se desenvuelve más o menos bien. Probablemente hoy estoy en ese espectro, no de rojo que todo el mundo nota, sino en el rosadito, ¿no?
Entonces, es un espectro. Vamos a ver el que todo el mundo lo ve, que hasta el portero del hospital cuando diga está llegando desnutrido, doctor, allá, dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este desnutrido severo? Aumento relativo del agua corporal total. ¿Ya? El agua es fuente de energía, el organismo trata de alguna manera de buscar energía, energía protónica específicamente, y lo hace a través de aumentar su cantidad de agua en el cuerpo. Segundo, disminución de sólidos totales. Si no hay aporte de nutrientes y el niño requiere nutriente para construir tejido y no los tiene, va a disminuir. Entonces la masa proteica, la masa celular, la masa lipídica va a disminuir. Todos sabemos de que en una célula el 50% de la masa es lipídica, 18% es proteica y el resto es los otros elementos, ¿no? Entonces todo eso va a disminuir en todas las células del cuerpo. Hay caliopenia, es decir, disminución del potasio intracelular, ¿no? Y el potasio es fundamental para la actividad enzimática. Y entonces, claro, tiene que disminuir. Si la mayor parte de reacciones enzimáticas están en el intracelular, ¿para qué voy a requerir potasio si no tengo tantas enzimas? Entonces se disminuye. Hay hiponatremia. El sodio en sangre está disminuido, pero el sodio corporal total está aumentado. Entonces el desnutrido es saladito, ¿no? Por una serie de razones. Le sacamos sangre y está en hiponatremia, ponle sodio. Y todo su sodio corporal está dentro de su célula. Y esta es una situación importante entender. Quienes conocen de medio interno saben de que el sodio es importante por su energía natriomotriz para meter nutrientes al interior de la célula. Y entonces, ¿para qué quiere el cuerpo del desnutrido sodio fuera si no tiene nutrientes que meter, en principio? Así que se va a quedar ahí para retener una mayor cantidad de agua. Por otro lado, si hay disminución de la masa proteica, como dicen los libros de desnutrición calórico-proteica, la calidad y la cantidad de sodios, potasios, ATPasas está disminuida. En cantidad y en calidad. Por lo tanto, la efectividad de sacar 3 sodios y meter 2 potasios no se va a dar. Entonces el sodio se va a quedar dentro de la célula. Entonces es por eso que es hiponatrémico, pero con sodio corporal total elevado. Hay hipocalcemia, acumulación de calcio intracelular. Hay que recordar que el calcio es un segundo mensajero, tiene una serie de roles dentro del organismo. Hay hipomagnesemia, lógico, el magnesio es uno de los cationes importantes para la síntesis de proteína. Cuando se quiere sintetizar una proteína, este va a ir en el proceso de traducción ensamblando la fracción mayor con la fracción menor del ribosoma para que se empiece a leer la secuencia. En este caso, si no hay síntesis de proteína, entonces no hay necesidad de que haya tanto magnesio. ¿Ya? ¿Cómo se traduce esto? ¿Cómo se traduce esto clínicamente? Función miocárdica alterada. El gasto cardíaco va a estar disminuido en 30%. Es decir, en lugar de botar 10, bota como 7. Su gasto cardíaco ya no es el mismo que debe de ser. Y entonces esto es importante porque tenemos, yo no sé de dónde ha venido la costumbre ahora último, de que llega un niño deshidratado, moderado y lo volean. Como si fuera un deshidratado severo, ¿no? Niños que se les está dando sobrecarga de sodio y que tienen un gasto cardíaco disminuido, con el riesgo de que pueda y bueno, y fácilmente pues van a hacer edema, pero existe la posibilidad de que también hagan insuficiencia cardíaca, ¿no? Disminución de la vida media eritrocitaria. Todos sabemos que los glóbulos rojos normalmente viven 120 días. En el caso de los niños van a vivir menos que esto. Va a haber, por lo tanto, anemia, deficiencia de ácido fólico, disminución de la proliferación celular y síntesis de ácidos nucleicos. El hígado va a ser un hígado graso, por lo tanto, en la síntesis de proteínas de primera reacción frente a la enfermedad no se van a dar, por eso la respuesta a la enfermedad del desnutrido es mala. Atrofia de glándulas acinales pancreáticas, atrofia de células intestinales, entonces no va a haber una lactasa adecuada, por lo tanto no se va a absorber la glucosa y la galactosa adecuadamente, no va a haber disacaridasas, no va a haber elastasa, no va a haber proteinquinasa, una serie de proteínas, de enzimas que tienen que ver con la digestión, y entonces tenemos que el desnutrido tiene diarrea, y si algún día lo queremos nutrir inadecuadamente, le vamos a dar más diarrea si no lo hacemos de manera adecuada. El otro problema es de que el niño desnutrido tiene un riñón casi como el niño menor de 6 meses.
es incapaz de eliminar la sobrecarga de sodio. Y ahí tenemos la explicación por qué murieron tantos niños con las sales de la hidratación oral de la OMS, que tenía 90 milimoles de sodio y que esto daba más o menos una osmolaridad de 311. Y que recién en el 2000 la cambiaron a 75 milimoles, ¿no? Entonces este es un problema serio que la OMS le debe una explicación al mundo y que nunca lo dio, sabiéndose de que esto podía generar daño. Entonces, cuando damos sobrecarga de sodio, se va a retener más sodio en el niño. Atrofia, hipersensibilidad cutánea retardada, deficiencia de quimiotapsis, deficiencia de complemento, todo eso va a tener el desnutrido, ¿ya? Por si acaso, de alguna manera u otra. Entonces, todo lo que tiene que ver con su defensa frente a la agresión va a estar alterado. Pero eso es lo que me interesa que se entienda, ¿no? El gran daño que hay en el sistema nervioso central, ¿no? Y aquí es lo que decía pues Ramos Galván, y ahorita vamos a ver por qué. Hace bastante tiempo hicieron una experiencia con monos. Y entonces a monos recién nacidos, a unos le dieron la leche de la mona y los monos crecieron bonitos, y a otro grupo de monos se les desnutrió. Una vez que estuvieron desnutridos, se les empezó a alimentar bien y los monos se recuperaron. Y entonces no había diferencia ni en peso ni en talla entre los monos bien nutridos y los monos recuperados. ¿Cuándo se notó la diferencia? Cuando fueron sometidos a aprendizaje, ¿no? Los monos bien nutridos aprendían rápidamente, requerían menos tiempo para aprender algo. Y si se les enseñaba algo, no se molestaban. Los monos recuperados decían, postergación. ¿Cuál es la fija, profesor? ¿Por qué no postergamos el examen? Se molestaban, ¿no? No querían aprender los monos recuperados. Entonces, si nos ponemos a pensar, es más o menos nuestra realidad, nos guste o no, y tenemos que aprender a aceptarla para aprender a salir de ella, ¿ya? Entonces, por eso decía Ramos Galván, el hambre cuando es aguda genera guerras, cuando es crónica genera esclavos. Tenemos problemas muy serios en el país, pero no hay cacerolazos como ocurre en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, y es que tenemos, como decía Armida Quiñones, ya la desnutrición está clonada en nuestros genes, doctor, y tienen que pasar siglos para que esto pueda solucionarse, y cada vez soy más viejo y cada vez le doy más la razón, ¿no? Entonces, como dice acá, la agresión involucra tanto el sistema nervioso central como el periférico. Hay alteraciones neurales histológicas, electrofisiológicas, bioquímicas y conductuales en sujetos animales y humanos sin formas severas de desnutrición. Problemas conductuales, o sea, no es solo el aspecto físico. Me veo bien, pero mi conducta no es la adecuada, ¿no? Hay amplia evidencia de su efecto nocivo en el desarrollo neurológico a varios niveles, pero aún se desconoce el grado exacto de impacto en el desarrollo intelectual y conductual. Y entonces aquí está lo que decía Ramos Galván, ¿no? Decía, da apatía, da irritabilidad. Antes veíamos en los hospitales más desnutridos severos, ¿no? Entonces cuando uno se ponía frente a un desnutrido volteaba la cara, lento, no tenía ningún tipo de expresión. Ahora tenemos desnutridos crónicos, no sé qué es peor, ¿no? Que parecemos normales, pero no lo somos. Entonces, pero esto da en grado extremo, debilidad muscular, hipotrofia, ansiedad, fatiga crónica, hipotonía, hipo e hiperquinesis, por eso decía, yo soy hiperquinético, ¿no? Entonces, déficit de atención y bajo rendimiento escolar, ¿ya? Entonces, yo demoro más en aprender que lo que otro, ¿no? Falta de elongación interdonal, desmielinización segmentaria significativa. Desórdenes en neurogénesis y sinaptogénesis. Entonces, no solo se trata de número de neuronas, se trata de conexión de neuronas también, ¿no? Sinapsis disminuidas, alteración de la organización de vías y circuitos, deficiencias conductuales y del aprendizaje. Reducción severa de la mielina cerebral, reducción del peso y tamaño cerebral en el número de neuronas. En algún momento tuve de profesor al doctor Rosso, que es un chileno, que fue el primero que se dedicó a medir perímetros cerebrales, ¿no? Perímetro craneal. Entonces fue el primero que propuso de que la leche humana hace que el desarrollo del perímetro cerebral sea mucho mejor que las fórmulas y otro tipo de alimentos.
Y sabemos nosotros que si aumenta el perímetro cerebral adecuadamente, aumenta bien la masa cerebral. Entonces él fue el primero que hizo esos estudios y después lo llevó a otras situaciones y después se demostró que era cierto, ¿no? Entonces vienen los estudios después del peso del colesterol, del fosfolípidos, de los ácidos nucleicos. Ya termino. Sí. Alteraciones en niveles de algunos neurotransmisores, etc. Y entonces viene, los niños desnutridos tienen un menor cociente intelectual que niños normales del mismo nivel socioeconómico. Y yo recuerdo mucho una exalumna, ¿no? Que tuvo su primer bebé, psiquiatra ella, excelente alumna, y vino a buscarme a la consulta con su bebé, y vino con la mamá, ¿no? Y entonces a decirme que estaba en la disyuntiva si le iba a dar solo pecho a su hijo y dejaba de trabajar, ¿no? Porque su esposo las podía mantener o debía de seguir trabajando. Bueno, conversamos y la mamá se metió, como siempre, ¿no? Se meten las mamás y dice, pero tú recibiste fórmula, ¿no? Y mira, eres una chica inteligente, eres doctora. Y ella le dice, cállate mamá, tú no sabes las taras que tengo. Tú sabes lo que me cuesta a mí ser lo que soy. Probablemente si me hubieras dado el pecho, no hubiera tenido que hacer tanto esfuerzo. Entonces, tenía muy claro lo que significa el tener el desarrollo cerebral óptimo con el alimento adecuado. Y sí, era una chica inteligente, ¿no? Entonces, hay tiempo de reacción visomotora aumentada, déficit atencional. Si yo tengo dos niños, ¿no? Uno bien nutrido y uno no, y lo colocamos en la puerta por primera vez a la entrada acá, y colocamos juguetes en la sala, el niño desnutrido entra corriendo y empieza a agarrar cosas. El niño bien nutrido se queda parado en la puerta, observa su ambiente y después ingresa. Estamos hablando de niños de 12 meses, ¿no? Entonces, no exploran adecuadamente su ambiente en situaciones novedosas, ¿ya? Y esto es importante, que es necesario no solo el aporte de energía, sino también el apoyo emocional. Porque cuando uno de estos faltas, el niño es apático y el niño apático no interactúa mucho con la mamá. Y si la madre no interactúa mucho con el hijo, la madre se vuelve algo apática y disminuye la interacción luego madre-hijo, se van a retrasar hitos del desarrollo, el niño va a tener participaciones limitadas en algún tipo de actividades y hay que recordar que un estándar de desarrollo lleva a otros más y van a haber, por lo tanto, retrasos de las expresiones más complejas de la inteligencia. Adelante. Ya. Y este es el círculo del hambre que todavía funciona, que es importante tener en cuenta. Cuando tenemos niños con bajo peso, esta ya no es la estadística, debe haber protección y crecimiento y desarrollo con la leche humana, pero las madres trabajan y a veces están desnutridas y la calidad de la leche de una mujer depende de su nutrición, ¿no? Entonces, de los 6 meses a los 2 años, los padres son pobres, ¿no? No tienen conocimiento, no han accedido a educación con calidad, la alimentación es inadecuada, el ambiente es antigénico, la epigenética, que es importante conocerla ahora. A los 3 años es un niño apático, no va a demandar estimulación para el desarrollo. Mi hijo es tranquilito. No, no es tranquilito, es desnutrido, ¿no? O mi hijo es muy activo. No es que sea muy inteligente, no, es desnutrido también. Vamos a tener los dos extremos. A los 6 años, falta de energía y bajo rendimiento escolar. De adolescente a adulto, empleo poco remunerado, falta de vigor, no puedo tener una dieta adecuada y otra vez, este es el círculo del hambre que tenemos en el país frecuentemente. Entonces la prevención es el mejor tratamiento, definitivamente. Se tiene que hacer un screening nutricional, ¿no? Le decíamos, hay varios, ¿ya? Todos más o menos tienen lo mismo, ¿ya? Y fíjense los parámetros para llegar a que un niño se recupere. Se requiere una serie de exámenes auxiliares que hay que hacer y que hay que hacer un seguimiento importante, ¿no? Esta es la guía que fue hecha en el 2000, donde ahí dice claramente no dar sales de rehidratación de la OMS porque matan, y lo dice muy claramente el niño desnutrido. Y proponen el Resomal para la hidratación, que tenía la mitad entonces, y ellos definen la de malnutrición como una disminución menor del 70% para la talla o 3 desviaciones estándar, y dan 5 secciones. Y solo vamos rápidamente a pasar la primera, que es tratamiento de rutina de 10 pasos en un niño desnutrido. Primero debemos prevenir, tratar la hipoglucemia, prevenir y tratar la hipotermia, prevenir y tratar la deshidratación, etc. Aquí está el cuadrito. Los primeros 2 días yo lo estabilizo con todo eso. Y no hay que dar fierro. Si el niño está tomando fierro, no se da fierro si lo estoy tratando. Recién después de a partir de la segunda semana en adelante, puedo usar
el fierro o cualquier otro oligoelemento, porque hay que recordar que la superóxido dismutasa, ¿no?, de las bacterias es de fierro, a diferencia de nosotros que es cobre-zinc, y las van a usar ellas para generar sus defensas. Entonces, en un niño desnutrido infectado, por favor, no den fierro. Y entonces, eso también dice Ramos Galván, hay que ser del hombre un ser humano, y creo que ese es nuestro rol, nuestro trabajo de los que atendemos niños. Muchas gracias.